Muy buenos días, queridas estudiantes. Bienvenidas a otra semana. Feliz lunes. Les doy la cordial bienvenida a este nuevo día. Vamos hoy a iniciar dándole gracias a Dios porque hemos estado siempre buscando siempre su presencia y que nos ha regalado la vida. Vamos ahora a iniciar con otro tema muy importante en la cátedra de expresión oral y escrita, y es acerca del tema estimulación del lenguaje oral infantil, conciencia gráfica y fonológica. Podemos decir que la estimulación es importante, sobre todo desde que los niños están en una etapa de 0 a 7 años, ¿verdad? Y es por eso que es importante que conozcamos acerca de estos temas y cómo es el desarrollo en estos niños. Vamos también a ver algunos trastornos también en el desarrollo de los niños de 0 a 7 años, sobre todo en el lenguaje. Podemos decir que en estos objetivos lo que se pretende es conocer algunos trastornos que pueden presentar los niños en el desarrollo, ¿verdad? De los 0 a 7 años. Y también como objetivo específico brindar a ustedes conocimientos generales sobre algunos trastornos del lenguaje y algunas recomendaciones básicas para tratar estos trastornos en el niño o en la niña. Iniciamos y vamos a continuar con el índice que tiene la agenda, que ya vimos la introducción, qué pueden hacer los padres para estimular a los niños, las recomendaciones básicas. Vamos a hablar acerca de trastornos más comunes, la alimentación como base del lenguaje. Y aquí tenemos esta presentación en el tema los trastornos del lenguaje. Sabemos que un trastorno es aquel en el cual imposibilita al niño desarrollar una habilidad, ya sea en la expresión. Esta va desde 0 en adelante, dentro de lo que es una edad cronológica. Por eso nos dice la teoría que el retraso del lenguaje es la adquisición del lenguaje respecto a los niños de su misma edad cronológica. Puede estar entre los 3 a los 5 años. Por ejemplo, el mitismo electivo. El mitismo electivo comprende de 3 a 5 años y los niños que pueden hablar, pero hay situaciones en las que no quieren, ¿verdad? A eso se le llama mitismo. Los trastornos específicos del lenguaje, TEL significa trastorno específico del lenguaje, son aquellos niños que tienen más de 2 años. Los síntomas de retraso del lenguaje están, pues, más que todo el tratamiento no tiene el mismo efecto que en el anterior. No hay causas ni genéticas ni neurológicas aparentes. ¿En cuáles casos? En el de retraso del lenguaje y en el mitismo electivo. Está otro problema, que es el de la deficiencia mental. Tenemos otros llamados como autismo, que es un trastorno en la interacción social. Muchos quizás ustedes ya han observado o por otras fuentes se han informado acerca de lo que es el autismo. Y es que el niño, pues, podemos decir, tiene dificultad para la comunicación, ¿verdad? No interactúan con las demás personas, son niños que se aíslan, ¿verdad? Hablan en sí mismos, ¿verdad? Tenemos otros que son los síndromes genéticos y cromosómicos, como es el síndrome de Down.
Más que todo esto lo afecta al no tener completos los genes, ¿verdad? Y a esto se le llama la trisonomía 21. Tenemos el niño con trastorno, ¿verdad? Debido a accidentes de tráfico, malos tratos o caídas. Estos niños posiblemente TCE son niños con accidentes, eso significa. Ahora bien, posiblemente la madre lo colocó en un lugar inapropiado y este niño se pudo caer de la cuna o de un lugar un poco alto y se golpeó la cabeza. Puede haber causado algún traumatismo en su cerebro. Tenemos acá otro que es las deficiencias motoras o sensoriales, o lo que comúnmente llamamos problemas de motricidad fina, ¿verdad? Porque a estos niños se les dificulta el desarrollo de lo que es la habilidad motora, tanto gruesa como fina. Tenemos también algunos niños que tienen problemas auditivos, tienen alguna dificultad para escuchar. Son niños que van a necesitar aparatos auditivos. Tenemos también los niños muy prematuros, ¿verdad? Estos niños que nacieron antes de los 9 meses. Hay niños que nacen de 7 meses, de 8 meses, y quierase o no, algunos niños necesitaron incubadoras, pudieron haber perdido como podemos decir, oxígeno, ¿verdad? Y esto les provoca una dificultad en su cerebro, ¿verdad? Ya que son niños que les va a costar aprender a leer y a escribir. Y también tenemos los niños muy, como les decía, muy prematuros, ¿verdad? Luego déficit de la atención, hiperactividad. Estos niños hiperactivos son aquellos niños que están como que es el motor encendido, ¿verdad? Que son niños que no se sientan, no pueden mantenerse sentados. Ellos están siempre corriendo, están moviéndose y se les hace difícil controlar las partes de su cuerpo, ¿verdad? No se pueden controlar. Y cuando esto ya es demasiado, se llama hiperactividad, ¿verdad? Tenemos la dislalia o trastornos de la articulación. Por ejemplo, hay niños que no pueden articular la letra R o la R. Y estos niños también se dicen dislalias porque tienen dificultades en el lenguaje o tienen la lengüita pegada, ¿verdad? Tienen frenillo y se necesita que una operación quirúrgica leve, ¿verdad? Una pequeña cirugía que se la tiene que hacer, digamos, un otorrinolaringólogo, un doctor. Nosotros como docentes solo podemos referir o decirle a la madre del niño que pase la consulta y que le hagan un diagnóstico. También tenemos los trastornos de la fluidez verbal o tartamudez, ¿verdad? Estos son los niños que muchos repiten o les cuesta hablar, tartamudean, ¿verdad? Y se traban para leer. Repiten muchas veces hasta que sueltan lo que es la palabra, ¿verdad? Son niños que se les hace difícil expresarse. Los trastornos más comunes, como ya lo hablamos, en el caso de la dislalia, se dan de varios tipos. Se da de tipo orgánica, también de tipo funcional, audiógena, y causas y tratamiento. Como les decía, ¿verdad? Las dislalias orgánicas son aquellos que ya el niño viene así, ya trae esa dificultad, como es la lengüita pegada, ¿verdad? Traen un frenillo
debajo de la lengua. También tenemos la que es funcional, aquellas cuando realmente el niño no puede expresar los sonidos. Se necesita una terapia educativa, una terapia de lenguaje. Y tenemos también las dislalias audógenas que tienen que ver tanto con la expresión verbal como la auditiva. Y estas ya son tratadas en un lugar especializado, centros de rehabilitación o pues escuela especial, ¿verdad? En esta pues tiene que ser un docente de educación especial que le enseña a leer y escribir a través de diferentes estrategias, ¿verdad? Que especiales que utiliza para nivelar o poder solucionar este trastorno. Tenemos las dislalias. ¿Qué son las dislalias? Las dislalias son alteraciones permanentes de la pronunciación de un fonema de origen funcional. No hay impedimento orgánico para realizar el movimiento. Se aplicaría a partir de los 4 años. Antes de esa edad, las dificultades están dentro de la evolución del aprendizaje. Puede ser que el niño de síndrome discrimine malos sonidos sin haber error en la articulación, que el niño tenga dificultad para colocar bien los órganos de articulación de dicho fonema. También dice que los más comunes suelen ser la R, como les decía anteriormente, la S y la Z, y sinfones o sílabas trabadas. Estos niños podemos decir es de tratarlos con mucha sutileza, ya que si en el salón de clase debemos tratarlos de una manera personalizada, ¿verdad? Y no permitir también que los niños pues estén puestos a que los demás compañeritos se burlen, ya que puede ocurrir otro trastorno más, y como es el trastorno que puede causar es, podemos decir, que el niño se sienta discriminado, que también se le afecte, ¿verdad?, lo que es la emotividad o su autoestima. Bueno, tenemos algunos que son de retraso del lenguaje y vamos a explicar un poco, leyendo y explicando. Se dice que este es un desfase cronológico en la adquisición del lenguaje. ¿Por qué el desfase cronológico? Supuestamente los niños, a partir ya de los 2 años, ya el niño ya aprende a hablar. Pues hay niños que no, en esa edad todavía no logran adquirir su lenguaje o su expresión oral. Por lo tanto, por eso se llama un desfase cronológico, ¿verdad? Tienen un retraso en ese lenguaje. También dice, sigue las mismas etapas que el desarrollo normal, aunque el niño las va alcanzando más tardíamente. O sea que este niño tarda en adquirir, ¿verdad?, esa habilidad en el lenguaje. Tal vez si lo normal es que él hablara a los 2 años, este niño lo va a adquirir a los 3 años. O quizás más allá. También tenemos el habla poco o lo hace mal. En el periodo de 2 años a 6 años, el vocabulario reducido, frases poco estructuradas, habla telegráfica. En vez de decir papá, puede decir pa.
y así en las palabras va cortando una sílaba. Por decir gato dice ato, omite G, porque no puede pronunciar la G, ¿verdad? Luego decimos la evolución también en el tratamiento. Vamos a ver en la tartamudez. Los trastornos en la tartamudez es una perturbación del habla caracterizada por la falta de coordinación entre los movimientos respiratorios, fonoarticulatorios, apareciendo espasmos de los grupos musculares implicados. Suelen aparecer alrededor de los 3 años de edad y va hasta la edad adulta. Está más ligado a la personalidad que a los síntomas y a veces hay síntomas hereditarios. El disfémico está muy preocupado por su forma de hablar, por las reacciones de los demás y da mucha importancia a sus dificultades de emisión. El contexto influye mucho en el tipo de patología, ya que supone presión para el niño. Además, ellos tienden a precipitarse en los conflictos. Por esto es conveniente crear un clima relajado donde se sienta seguro de sí mismo y motivado para establecer interacciones comunicativas con adultos e iguales. Fíjese bien, en la tartamudez yo tengo una técnica. Siempre a los niños hay que observarlos de frente. Es posible pedir que los niños observen nuestros labios para que ellos puedan hablar correctamente. Por ejemplo, los niños que tartamudean repiten 2 o hasta 3 veces. Por ejemplo, hay palabras trabadas que no pueden pronunciar, sobre todo aquellas que van la R, ¿verdad? Como por ejemplo, profesora. Ellos dicen profesora, pero no lo repiten así, sino profesora, profesora. Entonces ellos, para poder corregir esta dificultad, se hace un ejercicio que se dice poro, 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 pro. Poro, 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 pro. Que lo repitan varias veces hasta que suelte la letra R, ¿verdad? Profesora. O llevar por sintamas o unidades pequeñas en las cuales lo haga despacio y después lo haga rápido, ¿verdad? Profesora. Otra vez. Profesora. Y si no puede pronunciar pro, se le pide que repita poro, 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 pro. Poro, 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 pro. Poro, poro, profesora. Y así sucesivamente, ¿verdad? Bueno, continuamos. Tenemos esta introducción a este tema también, como les decía, para tener un poco más conocimiento. Sabemos que presento esta introducción para las otras situaciones y ejemplos que vienen más adelante, y dice lo siguiente: los signos más seguros de que un niño se está desarrollando normalmente son algunas expresiones faciales atentas, los ojos atentos, la curiosidad acerca del medio que lo rodea. El principal factor determinante es el desarrollo tanto social, emocional, lingüístico de un niño en la cantidad de contacto positivo
que tiene con los padres y con otros cuidadores. Las experiencias durante los primeros 3 años de vida determinan las conexiones permanentes del cerebro. La comunicación con el bebé, me refiero al bebé o que de brazos que todavía está de meses, está presente desde el nacimiento. Incluso se están haciendo estudios que indican que dentro del vientre materno los fetos ya escuchan, ya oyen la voz de la madre. La estimulación temprana en los primeros años es importante, en los primeros años de vida de nuestro bebé, y son fundamentales ya que en esta edad el niño tiene mayor plasticidad cerebral y una esponjita que todo absorbe, sobre todo en esa edad. Por esto la estimulación del lenguaje oral del niño desde el nacimiento hasta la edad adulta es importante. Como les decía, esta es una recomendación y son estrategias, ¿verdad? Desde que el niño está dentro del vientre de la madre hasta que nace y hasta que va desarrollándose, hay que darle estimulación temprana. La relación que mantenga con los padres el niño, es importante que estos estímulos sean recibidos, ¿verdad? Ya que los niños son selectivos con las rutinas de interacción entre tanto padre e hijo. Así aprenderán los turnos de intervención. Se comenta en la vida cotidiana que los hijos son el fiel reflejo de los padres. Y así suele ser, ya que los pequeños aprenden por imitación. Ustedes ven, si yo agarro un libro y pongo a hojear, el niño agarra su libro de cuentos y se pone a hojear, a observar aunque sea la figura, aunque todavía no aprenda a leer grafía, pero puede leer imágenes. Los niños son el reflejo de los padres. Por ejemplo, también dice, por esto que es necesario que los padres adopten algunas pautas para ayudar a estimular y facilitar el desarrollo óptimo del lenguaje verbal de su niño, asegurando así un proceso de adaptación y ajuste del medio. ¿Qué puedo hacer? Cuando hable con el niño, escuche bien, que estas son recomendaciones también para los padres, ¿verdad? Para los padres que son los que viven y que están más cerca de los niños. Dice, cuando hable con el niño, procura situarse enfrente, de forma que éste pueda ver sus ojos y su boca. Motive al niño para que se interese en la comunicación, que hable, aunque no lo haga bien. No insista en que repita para mejorar la pronunciación, ya que el niño lo va a adquirir de acuerdo a su edad y a lo que nosotros le enseñemos. Sea un buen modelo de lenguaje, hable claro y despacio. Repita enseguida y correctamente lo que el niño acaba de decir. Bueno, y también de forma adecuada. Empiece con las palabras cortas. Por ejemplo, pueden ser nombres, verbos. Relaciónalo con lo que a los niños les gusta, ¿verdad? A los niños les gustan ver, sobre todo juguetes, les gusta observar animalitos, algo que le llame la atención de su ambiente, que sean fáciles de decir, referencias, objetos, situaciones habituales, ¿verdad? Utilice al hablar con el niño un lenguaje simple, oraciones cortas y palabras y estructuradas de oraciones fáciles de entender. Amplíe las oraciones telegráficas expresadas por el niño, agregando la palabra
o palabras que faltan mientras se las repite. Dele tiempo al niño para que se exprese por sí mismo. No permita que otros alaben o contesten en su lugar. Respete los turnos conversacionales de la familia. Bueno, vamos a explicar un poco acerca de las recomendaciones. Cuando decimos que el niño empiece con palabras cortas, es importante, ya que sabemos que su cerebro solo puede procesar palabras en ese momento, cortas, por su edad. Por ejemplo, el niño de 2, 3 años, 4 años, ¿verdad? Por ejemplo, los números. 1, y le enseñamos una figura. 2, enseñamos dos pelotas. Y así pedimos que los niños repitan. La A, podemos enseñarle un avioncito, un juguetillo que sea avión, y le decimos, este es un avión, diga avión, ¿verdad? Y le enseñamos el juguete. Y así pueden ser objetos también que tenemos en casa. Ellos no van a decir pelota, sino que peota, ¿verdad? Porque ellos van adquiriendo su lenguaje, ¿verdad? También debemos de dar oraciones cortas, ¿verdad? Por ejemplo, perro corre. Podemos decir oso bonito. Podemos decir la casa. Y así frases, primero empezamos con palabras, luego con frases y oraciones cortitas, ¿verdad? Pepe, dame la capa. Y así sucesivamente. Luego decimos que ampliemos oraciones telegráficas expresadas por el niño, agregando palabras o palabras que falten mientras se las repite, ¿verdad? Dele tiempo al niño para que se exprese por sí mismo. Por ejemplo, en una caja de juguetes podemos hacer que el niño vaya echándolas en otro depósito, en otra caja, los juguetes. Y posiblemente nosotros sacamos de la caja y se la damos al niño para que la introduzca a la otra caja. Le decimos pelota, él dice peota y introduce. Luego le damos otro juguete, podemos hacer puede ser pato, pavo, y así. Pero como el niño no interesa que el niño todavía lo haga perfectamente, recuerden que él apenas va aprendiendo a expresarse, ¿verdad? A expresar su lenguaje. Luego tenemos que no permita que otros alaben o contesten en su lugar. Si yo le pregunto, ¿qué es esto? Y le enseño una casa, que su hermanito, el que está a la par, o que está el papá, no le diga al niño, sino que él diga qué es, ¿verdad? Respete los turnos conversacionales de la familia. El niño repite algunas sílabas al empezar la palabra. Procure no prestar atención especial ni hacer comentarios, suprimiendo incluso las ayudas comprensivas de habla más despacio, relájate, respira, vuelve a empezar. Cuando nosotros le decimos al niño, o podemos hacerlo sentir mal si él no habló o no expresó correcto la palabra que quería decir, y si nosotros en ese momento interrumpimos, el niño también puede crearse un trauma, ¿verdad? Debemos de tener mucho cuidado con los niños
dejémoslos que ellos se desarrollen por sí mismos, ¿verdad? Hagámoslo de una manera con mucho tacto, mucho cuidado. Con frecuencia léale al niño cuentos. Siempre los niños sabemos que a ir a la cama, cuando los acostamos, los niños se acuestan temprano, nosotros los acompañamos a la cama y les leemos un cuento. El cuento debe ser leído por el padre de familia en voz alta. Provea al niño juguetes, objetos, láminas ilustradas y cuentos para estimular su comunicación. Y es lo que yo les decía, ¿verdad? A los niños les gustan mucho los juguetes, tocarlos. Bueno, pero también debemos de infundir también el cuidado de los mismos juguetes, porque algunos les arrancan los bracitos a las muñecas, ¿verdad? Los pies, y dejamos aquel juguete todo incompleto y el niño quiere otro y ha destruido. Tenemos que enseñarle a cuidar. Ahí van los valores, ¿verdad? Que debemos de enseñar a los niños a cuidar sus pertenencias. Lleve al niño al zoológico, circo, mercado y otros lugares que sirvan de estímulo. Observemos que una visita al zoológico, sobre todo los docentes que trabajan en escuelas, hacen proyectos, ¿verdad? Y con los padres, involucran a los padres para que visiten un zoológico, ¿verdad? Claro que el docente no se va a hacer responsable de solo cuidar los niños, tiene que ser pues un proyecto comunitario en el cual los padres participen, y también es una experiencia y un aprendizaje, que los niños van a observar los animales a un zoológico. Este es un estímulo para los niños, es como el circo y otros lugares, ¿verdad? Otras actividades que se puedan desarrollar en la parvularia. Recompensen los esfuerzos lingüísticos. A los niños hay que hacerles una felicitación, un aplauso, ¿verdad? Estimularlos por haber realizado correctamente, ¿verdad? Una tarea. Tenemos más recomendaciones básicas. Y tenemos aquí el número 1, que es crear situaciones comunicativas. ¿Qué es esto? Debemos buscar momentos para compartir experiencias, juegos y todo tipo de actividades que favorezcan a la conducta comunicativa del niño. Sobre todo, yo les voy a poner un ejemplo. Por ejemplo, cuando celebramos los cumpleaños, ¿verdad? Esto favorece también para que los niños se comuniquen con otros niños. Cuando le bañemos, podemos ir enseñándole al niño las partes de su cuerpo. Usted baña al niño, ¿verdad? La mamá hace eso y le va diciendo cómo se llama cada parte de su cuerpo. La maestra, ¿qué debe hacer? Nosotros lo que debemos hacer es hacer una silueta del cuerpo humano de un niño y dividir las partes para que ella las una, ¿verdad? Puede ser en ensamble, puede ser pues que las manipule, ¿verdad? En un muñequito. También podemos vestir un muñeco o una muñeca, y también al mismo tiempo se agrega otro conocimiento que son las prendas de vestir. ¿Dónde va a ir los calcetines? No se los va a poner en las manos, ¿verdad? ¿Dónde es? En los pies. El niño ya sabe cuáles son los pies, ¿verdad? Y así sucesivamente. Tenemos otras recomendaciones, permítame. Sí, los cuentos de imágenes son muy buenos en los primeros años. En la parvularia nosotros acostumbramos, bueno, en mi escuela lo que hace es que forrar cajitas de esas donde vienen los tomates, que son de madera. Se forran, se arreglan bonitas, y allí se hace lo que es una librera. Y ahí se van colocando los puentecitos. Se pueden hacer como tipo biombos, ¿verdad?
como portafolios también, y los niños ahí van a observar imágenes pegadas. Y entonces la maestra lo que hace es hacer narrar un cuento a través de imágenes y modela ese cuento. Los niños van observando cada parte de la imagen y ellos van también, como dicen que ellos tienen más retentiva entre los 3 años, son como una esponjita, ellos van conociendo, ¿verdad? Y aprendiendo. También los primeros años, ¿verdad? En los primeros años no hay que emplear preguntas cerradas. Los niños tienen derecho a expresar lo que ellos quieran, ¿verdad? A través de lo que observan en las imágenes. También tenemos el punto 2, que se trata acerca de desarrollar actitudes de observación. ¿Cuál es esta actividad? Vamos a explicarla. Los padres, como decimos, son los que más tiempo pasan con los niños, con sus hijos. Y son los que mejor los conocen. Por tanto, son muy importantes, ya que ellos observan la conducta de ellos. Es muy importante que tengan en cuenta cómo habla, cuáles son las maneras en que se comunica, cuándo es más expresivo el niño o cuáles son sus avances y retrocesos, para poder contarlos a los profesionales, ya sea un psicólogo, al docente, a un doctor, a pedagogo, bueno, etcétera. Tenemos también el 3, la tercera recomendación, que nos dice evitar la conducta directiva. ¿Qué es esto? Debemos ser flexibles y evitar imponer al niño en todo momento nuestro criterio. A los niños no se les debe imponer, ya que ellos están en una etapa de transición del hogar a la escuela. Ellos están en un periodo de adaptación y están aprendiendo sus primeras letras. El punto 2 dice enriquecer en todo momento la actitud del niño dándoles ideas. Al niño se le debe de ayudar para que complete la actividad. De eso se trata. Fomentar la interacción con el resto de su entorno. Que el niño aprenda de lo que observa, aprenda de lo que lo rodea. Por ejemplo, si él está en un jardín, que observe los árboles, que observe las plantas, que también las pueda observar en una tarjeta, en un dibujo y también de forma real. Respetar ciertos espacios de tiempo que el niño se expresa libremente. El niño tiene derecho a expresarse libremente y debemos escucharlo, no ignorarlo, sino estar atentos, ¿verdad?, para ayudarle a que su vocabulario y su expresión moral se desarrolle. El 4 nos dice eliminar conductas negativas. ¿Y en qué consiste? Intentar controlar todo tipo de actitud negativa ante el lenguaje del niño. Una situación relajada favorece una emisión más abundante y fluida. Controlar las manifestaciones de ansiedad. Evitar castigos relacionados con el lenguaje. Eso puede traumar a un niño, ¿verdad? Eliminar las correcciones explícitas. Eso no se dice así, dilo bien. El niño necesita un tiempo para adquirir los fonemas de nuestra lengua y unos no son más fáciles que otros, ¿verdad?
Bueno, aquí quiero recalcar, si el niño ya conoce las letras, las fonemas y pues ya en algún momento las pudo articular y pues por ser niño mimado habla y no las expresa, es correcto corregirle, pero si el niño no las ha aprendido, es incorrecto corregirle. No estoy en desacuerdo con la corrección, estoy de acuerdo en la dosificación y en el conocimiento que tengamos del niño al manifestar su lenguaje. 5. Ajustar nuestro lenguaje es aprender a usarlo mejor. Los niños aprenden el lenguaje escuchando el habla de las personas de su entorno familiar e imitándolo. Por eso se les debe hablar mucho con un lenguaje sencillo y claro que puedan entender. Tenemos otras recomendaciones. Hablarles más despacio, pero sin romper la entonación natural. Pronunciar correctamente sin exagerar ni gritar. Repetir si es necesario o intentar decir lo mismo de otra forma con palabras que ellos conozcan. Respetar el turno de palabra. Utilizar gestos naturales para facilitar la comprensión. Adecuar el tamaño y dificultad de los mensajes al nivel del niño. Utilizar frases simples pero correctas. Bueno, aquí vamos a explicar un poco, hablarles más despacio pero sin romper la entonación. Es decir que los niños cuando se expresan, ellos hablan despacio, nosotros debemos respetarlo, como él se expresa, y debemos de hablarlo despacio y con un tono adecuado, como lo dice en el punto 2. Si el niño no escuchó, podemos repetirle palabras, ¿verdad? Respetar el turno también para que el niño hable. Utilizar gestos para facilitar la comprensión. Por ejemplo, sí, no, hay gestos naturales, por ejemplo, mover la mano, adiós, ven, llamarlo, el niño entiende. Adecuar el tamaño y dificultad de los mensajes al nivel del niño. Hay palabras que los niños no comprenden, debemos de hablarles, darle mensaje que esté de acuerdo al nivel del niño. No lo vamos a tratar como adultos, sino como niños. Utilizar frases simples pero correctas. Devolverle sus enunciados mejorados y añadiéndole algunas palabritas. Por ejemplo, mamá toche. Si este es el coche de mamá, el coche de mamá es rojo. El niño dice mamá toche, mamá toche. El niño quiere decir mamá coche. Entonces le decimos, no, mamá, mamá, dame el coche. O podemos decir el coche de mamá rojo. Formular preguntas alternativas, darle opciones para que no se limite a decir sí o no. ¿De qué quieres el bocadito de jamón o de queso?
El niño puede decir, ¿quieres el pancito con jamón o con queso? ¿Sí o no? De jamón, dime que sí. Y si no, dime que no. Porque sabemos que los niños están en una edad muy pequeña. Saber mantener nuestro interés y garantizar la continuidad de la conversación. Sí, de verdad, porque cuando a veces los niños nos cuentan lo que hicieron en la escuela, ¿verdad? Y debemos de escucharlo. Posiblemente algún niño le pegó en el recreo, ¿verdad? O quizás le quitó el pan con jamón que andaba en el recreo. Así es de que ellos cuentan, ¿verdad? Y les gusta que uno les escuche, les ponga atención. Bueno, esta diapositiva es muy grande, por lo tanto pues nos vamos a quedar a partir de acá, y en la próxima clase vamos a ver algunas estrategias de cómo felicitar y premiar cada meta alcanzada por los niños. También vamos a hablar de la alimentación como base del habla. Por lo tanto, nos quedamos hasta acá, ¿verdad? Dios me las bendiga. Esperamos que este tema les haya sido de su agrado, ya que como docentes debemos de aprender y tener conocimiento acerca de algunos trastornos en el lenguaje, sobre todo en el desarrollo de los niños de 0 años en adelante, ¿verdad? De 0 a 7 años, y esperamos de que podamos leer y aprender mucho acerca de este tema, de estos trastornos, y algunas recomendaciones que podemos poner en práctica. Nosotros no somos doctores, no somos especialistas, pero somos docentes. En el área pedagógica podemos utilizar algunas de esas estrategias y recomendaciones que hoy hemos aprendido. Nos quedan pues pocos minutos, y yo les pido de que esta presentación la podamos anexar al portafolio y poder hacer unos conceptos de los problemas de trastornos que los niños tienen. Por ejemplo, el concepto de autismo, dislalia, que son los más comunes que nosotros hemos tratado en este momento, ¿verdad? Hiperactividad. Me los investigan en el glosario y me lo agregan en el portafolio. Tengan un feliz día y que Dios me las bendiga. Nos quedamos acá y las veré en la próxima clase.